Listo, entonces creo que ya podemos ir iniciando. Buenas tardes a todos. Nosotras somos María Laida Zambrano y Catalina Díaz y vamos a hablarles el día de hoy de mortalidad materna de parte del Grupo de Interés de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de los Andes. Entonces, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a definir qué es la mortalidad materna primero, después hablaremos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, el contexto global que tenemos hoy en día de la mortalidad materna, el contexto nacional, las causas directas, las causas indirectas, los factores sociales determinantes, las barreras de los sistemas de salud, las estrategias de prevención primarias, secundarias y terciarias y por último unas conclusiones. Listo, entonces la OMS define la mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras que está embarazada o dentro de los 42 días de terminar un embarazo, independientemente de la duración, o sea, si el embarazo llegó a término o si hubo un aborto y la localización del embarazo. Entonces, no importa si es intrauterino o si pues, fue ectópico por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Y aquí nos dividen, digamos, las muertes obstétricas en dos. Las muertes obstétricas directas, que son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado pues, gravídico, como por intervenciones, omisiones o un tratamiento incorrecto. Y aquí es donde pensamos, por ejemplo, en la hemorragia postparto, ¿no? Y las otras son las muertes obstétricas indirectas, que son las que derivan de enfermedades pues previamente existentes o enfermedades que aparecieron durante el embarazo y que no fue debido a causas, digamos, obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos pues propios del embarazo. Entonces, por ejemplo, una madre con alguna cardiopatía que se haya exacerbado el momento del embarazo. Y la última definición que hay que tener en cuenta es la de muerte materna tardía, que pues es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas, más de 42 días después, pero antes de un año de haber terminado el embarazo. Listo. Entonces, la mortalidad materna es un indicador del nivel de desarrollo de un país. Es un problema de salud pública y de inequidad que vulnera, digamos, el derecho a la salud y el derecho a la vida de la mujer. Y es el resultado donde, de un proceso multifactorial donde interactúan pues, diferentes elementos del sistema, por ejemplo, económico, las condiciones ambientales y pues en sí la cultura. Intervienen otros factores eh, como relativos a la desigualdad social, como por ejemplo el racismo, la pobreza, la desigualdad de género y la falta de acceso al sistema de salud y al sistema educativo también. Entonces, ¿qué pasa? El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, digamos, para todos en el mundo, como parte de una agenda de desarrollo sostenible. Entonces, crearon los 17 objetivos y cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para el 2030. El objetivo número 3 nos habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y una de las metas de ese tercer objetivo es disminuir la tasa de mortalidad materna a menos de 70, sí, de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para el 2030. Listo. Entonces, para hablar un poco del contexto global, primero hay que tener en cuenta que el último reporte sobre la mortalidad materna que se hizo por parte de la Organización Mundial de la Salud nos da un panorama desde el año 2000 hasta el 2023. Entonces, lo primero es que entre esos 2 años, la tasa de mortalidad materna global disminuyó un 40%, pasando de 328 por cada 100.000 nacidos vivos
en el 2000 a 197 por cada 100.000 nacidos vivos en el 2023. Y la tasa anual de reducción promedio entre los 2 años fue de 2,2%. ¿Qué significa esto? Que la tasa de mortalidad materna disminuyó 2,2% cada año durante estos 24 años, aunque pues obviamente el progreso no fue desigual, no fue el mismo en todos los años. Y lo último es que el número global de muertes pues evidentemente disminuyó de forma realmente significativa, pasando de 443.000 muertes en el 2000 a 260.000 en el 2023. Entonces, aquí me toca ampliar un poquito. Em, Como podemos ver en esta tabla, entre los años del 2000 al 2023, la tasa de mortalidad materna disminuyó en todas las regiones, digamos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estas que pueden ver aquí a la izquierda. La mayor reducción porcentual de la tasa de mortalidad materna se logró en Asia Central y Meridional, que es esta que ven acá, con una caída del 71,8% o de 397 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 102. Em, lo que equivalía a una tasa de reducción promedio anual de 5,5%. La tasa de mortalidad materna también se redujo, por ejemplo, un 58% en Australia y Nueva Zelanda, un 52% en África del Norte y Asia Occidental, un 45,1%, no lo veo, bueno, un 39,6% en el África subsahariana y un 38,2% en Oceanía, excluyendo, digamos, Australia y Nueva Zelanda, y un 35,7% en lo que fue Europa y Norteamérica, ¿sí? Sin embargo, la reducción más pequeña, digamos, se observó en América Latina y el Caribe, con un 16,8% o tasa, de, una tasa anual de disminución anual de 0,8%. Entonces aquí me va a pasar hacia este mapa. En el reporte de la OMS explican, digamos, este fenómeno de la disminución de la tasa de mortalidad materna, diciendo que se debe tener en cuenta primero que es más fácil reducir la tasa cuando el nivel de muertes maternas es más alto que cuando ya de por sí es bajo. Como es, por ejemplo, el caso de Asia y África. Si se dan cuenta, aquí nos muestra que donde hay mayor mortalidad materna es digamos, en esas dos regiones. Y lo que dice la OMS es cierto, es más fácil reducirlo cuando los niveles son más altos. Y al mismo tiempo, en niveles muy, muy bajos de mortalidad materna, un cambio, digamos que puede parecer pequeño en la tasa, puede parecer una gran diferencia relativa, como es el caso, por ejemplo, de aquí de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que al principio, en el año 2000, tenían 7 casos de mortalidad materna y lo redujeron a 3. Entonces, bueno, solo disminuyeron un 4, pero igual ese 4 hizo que su tasa de mortalidad materna hubiese disminuido un 58%. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y si bien lo que dice el reporte es cierto, em, las cifras de Latinoamérica igual siguen siendo alarmantes. Y debemos ponernos a reflexionar un poco en qué estrategias se pueden empezar a implementar para resolver este problema, digamos, y poder estar a la altura de los otros países, ¿no? Y reducir la tasa en Latinoamérica en una pues buena proporción. Eh, Listo. Ahora sí nos pasamos al contexto nacional, al contexto colombiano.
vemos que durante el 2024 se notificaron al Civigila 395 casos de muertes maternas. De esos se excluyeron 18 casos para un total de 377. De esos 377, 11 residían en el exterior y 366 residían en Colombia. Ahora, de los 366 casos de mujeres residentes en Colombia, 196 se clasificaron como muertes maternas tempranas, 127 como muertes maternas tardías y 43 como muertes maternas por causas coincidentes. Entonces, la tasa de muerte materna temprana en 2024 fue de 44,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, con una disminución del 13,2 en el número de casos notificados con respecto al 2023. Y las entidades territoriales que presentaron una tasa por encima del percentil 75, que estaba dada como 55,1 por cada 100.000 nacidos vivos, fueron Chocó, Bichada, Vaupés, La Guajira, Putumayo, Buenaventura, Nariño, Cesar, Meta y Cauca. Me toca ampliar un poquito. Entonces, en este análisis por regiones, se observa que en los últimos 5 años la región Caribe, Pacífica y la Orinoquía presentan las tasas más elevadas, encontrándose por encima incluso de la razón nacional. Si ven aquí, la Orinoquía, por ejemplo, fue de 53,5, la del Caribe fue de 49 y la del Pacífico fue de 68,6, cuando la de Colombia en sí fue de 44,3, ¿no? Entonces, para el 2024, la mayor tasa de mortalidad materna se observó en la región pacífica, con 68,6 casos por 100.000 nacidos vivos. Después, siguiendo la Orinoquía. Y las entidades territoriales que para el 2024 presentaron un aumento en la razón frente al promedio histórico, o sea, que hubo más, de 2020 a 2023 fueron Chocó, Bichada, Vaupés y Putumayo. Listo. Aquí podemos ver un poco de la tendencia histórica de Colombia desde el 2007 hasta el 2024, que tuvo un promedio de 372 casos y asimismo se observa que pues tuvo un comportamiento, digamos, hacia el descenso entre el 2007 y el 2019, pero también podemos ver en la imagen que en el 2019, entre el 2019 y el 2021, hubo un aumento de 5,35 en el cambio porcentual anual, el cual se relacionó con la pandemia por COVID-19. Y después volvió a disminuir entre el 2022 y el 2024. Listo. Esta tabla nos muestra las características sociales y demográficas, eso, de los casos de mortalidad materna en Colombia entre el 2020 y el 2024. Entonces, lo primero que se observa es que la tasa de mortalidad materna incrementa a medida que aumenta la edad. Mm, Siendo, digamos, la tasa, la mayor tasa, digamos, la de las mayores de 40 en el 2024, ¿no? De 143 por cada 100.000 nacidos vivos. De igual forma, es preocupante ver estos números, por ejemplo, en el 2021 y el 2023, ¿no? Que en el 2023 incluso las maternas de 10 a 14 años tuvieron una tasa mayor que las mayores de 40, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Em, con respecto al área residencial, para el 2024 la tasa de mortalidad materna más elevada se identificó en las mujeres que residían en el área rural.
con una tasa de mortalidad materna de 54,4. Y aquí tampoco hay que dejar pasar de largo la, la tasa que representó el centro poblado, ¿no? De 50,7 por cada 100.000 nacidos vivos, que también incluso representaron las tasas de mortalidad materna más grandes en el 2020 y el 2021. Entonces, eso tampoco hay que dejarlo pasar de largo. Después, según el tipo de seguridad social, el régimen subsidiado y el no afiliado fueron los que concentraron, digamos, las tasas de mortalidad más altas con 53,9 y 83,6 respectivamente. Y representaron el 74,5% del total de casos notificados. Y finalmente, el 22,4% de los casos de muerte materna reportó pertenencia étnica indígena, con una razón de 187,1 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Bueno, ahora con las causas directas, que como Adelaida dijo al principio, son las complicaciones que se originan durante el embarazo, en el parto o en el puerperio. La primera causa a nivel mundial de las muertes maternas es la hemorragia postparto y se debe generalmente a atonía uterina, que es cuando el útero no se contrae de manera suficiente para detener el sangrado. También porque hay retención de restos placentarios o hay desgarros en el canal del parto. Y es una situación difícil porque puede avanzar muy rápido a un choque hipovolémico y causar la muerte de las madres. Los siguientes son los trastornos hipertensivos del embarazo, como lo son la preeclampsia y la eclampsia. La preeclampsia es un trastorno en el que se caracteriza por hipertensión después de la semana 20 del embarazo, con proteinuria y o daño a órgano blanco, y cuando está acompañada de eclampsia también se ven convulsiones. Y también pone en altísimo riesgo la vida de la madre y del bebé. La sepsis puerperal es una infección que se da en el tracto genital después del parto, muchas veces asociada a partos que no se hicieron en lugares con la higiene suficiente, y si no es tratada a tiempo, al ser una infección tan grave, puede volverse una sepsis generalizada y generar un choque séptico que va a terminar inminentemente con la vida de la madre. Y por último, las complicaciones del parto inseguro, que pueden generar problemas graves como hemorragia, infección o lesiones del útero, y esta es una de las causas más prevenibles, pero tristemente se sigue dando porque en muchos contextos no hay acceso a servicios de aborto seguro y las mujeres recurren a procedimientos inseguros que no cuentan con las normas ni con el conocimiento para realizarlos y ponen en peligro su vida. Ahora en las causas indirectas, que como dijo Ade también, son las que se dan por enfermedades preexistentes que se pueden agravar con el embarazo. Entonces, pues una mujer con cardiopatías en el embarazo se aumenta el gasto cardíaco, esto puede generar una descompensación en la madre y pues finalmente complicaciones muy graves al momento del parto probablemente. La anemia grave en el embarazo se aumenta la necesidad de hierro en el cuerpo, porque ahora no solo se necesita el hierro para el cuerpo de la madre, sino también para el cuerpo del bebé. Por lo tanto, si hay una anemia preexistente, la anemia se va a agudizar y va a aumentar la vulnerabilidad a hemorragias e infecciones. La malaria, en un país como el nuestro, endémico, durante el embarazo puede aumentar la susceptibilidad a las formas más graves de malaria y pues como consecuencia puede haber anemia, aborto y partos prematuros. La diabetes, pues es bien sabido que en el embarazo hay un cambio hormonal bastante fuerte, hay muchas hormonas y pues todo esto puede afectar a la diabetes, se puede descontrolar, haber cambios en la glucosa y además aumenta el riesgo de la macrosomía fetal y complicaciones perinatales. Y por último, los trastornos mentales no tratados, que en los últimos tiempos se ha reconocido cada vez más como una causa indirecta de mortalidad materna, porque es real que hay mucha depresión perinatal y el riesgo de suicidio aumenta bastante.
Esto es muy importante, los factores sociales determinantes, porque en un país como el nuestro, como Adelaida dijo en las diapositivas anteriores, hay mucha desigualdad y esto es un factor muy determinante. ¿Por qué? La pobreza y la desigualdad económica limitan el acceso a la anticoncepción, a saber, a tener acceso a servicios médicos de calidad y pues esto afecta bastante el nivel educativo también. No hay planificación familiar, no se identifican los signos de alarma y tampoco se saben los derechos que tiene cada ciudadano en salud. El embarazo adolescente, que es una problemática muy común en nuestro país, que también hace que sean embarazos de muy alto riesgo. La violencia de género, porque las mujeres que sufren violencia de género no tienen la autonomía para decidir sobre su salud reproductiva y sobre su cuerpo. La falta de acceso a transporte y servicios de salud retrasa la atención a emergencias y el estigma hacia la planificación familiar dificulta el acceso a anticonceptivos y aumenta los embarazos no deseados. Ahora, por supuesto que también hay barreras en los sistemas de salud. Hay una escasez clara de personal capacitado, en su mayoría en las zonas rurales. Hay una deficiencia en la infraestructura, no hay salas obstétricas bien equipadas que puedan prevenir muertes, como en el caso de la hemorragia o la sepsis. Los insumos médicos tampoco son suficientes, no hay antibióticos, no hay sangre para transfundirlas, no hay médicos listos para hacer cirugías que puedan ayudar en el caso, por ejemplo, de la hemorragia y prevenir estas muertes. Y también hay unos costos muy elevados en la atención que hacen que las mujeres no vayan a sus controles prenatales y no tengan partos institucionales. Entonces, esto también es un factor muy importante en la prevención de la muerte materna. Hay estrategias de prevención como lo son la promoción de la salud sexual y reproductiva, educación en la planificación familiar, acceso universal a anticonceptivos, vacunación y control de enfermedades crónicas y prevención del embarazo adolescente. Son cosas que en teoría todos deberíamos saber desde el colegio, pero desafortunadamente no tenemos esta educación, no estamos informados sobre todas estas cosas que deberíamos saber. En nuestro país contamos con entidades como Profamilia, en las cuales brindan apoyo, educación con anticoncepción, planificación familiar y en caso de requerir un aborto también lo hacen de forma segura. Y las estrategias de prevención secundaria y terciaria. La secundaria se enfoca en la detección temprana y el manejo oportuno, incluye los tamizajes para la preeclampsia, para anemia, para infecciones y pues los controles prenatales oportunos para ver cómo va el embarazo. Y las terciarias que es la atención obstétrica de emergencias, saber el manejo de las hemorragias, tener cesáreas seguras, unidades de cuidado intensivo obstétrico en caso de que se requieran, y rehabilitación y un seguimiento postparto, porque las muertes pueden ir hasta los 40 días después del parto. Y pues por último, estas cositas importantes que queremos que ustedes se lleven. La mayoría de las muertes maternas son prevenibles y deberíamos hacer todo lo posible para prevenirlas. Se requiere atención obstétrica de calidad y acceso oportuno para todas las mujeres. Es importante fortalecer nuestro sistema de salud. Si reducimos las desigualdades sociales, también prevenimos muchas muertes y tenemos que tener claro que ninguna mujer debería morir por causas relacionadas con el embarazo en el siglo XXI. Eso sería todo. Si hay alguien que tiene alguna pregunta para hacernos. Y si no, pues muchas gracias por haber estado en la charla. Gracias, todo muy claro. ¿Alguien más con algún apunte, algún aporte? Bueno, entonces, si nadie más tiene ningún comentario, les agradecemos un montón por habernos puesto atención en esta media horita de charla. Y bueno, ya saben un poquito más sobre la mortalidad materna y cómo prevenirla. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí y escuchar esta información tan importante. Salud. Gracias. Gracias, chao.